verdaderamente. Hay dos tipos de revelación según lo clasifican los teólogos. La revelación general, que es la que el hombre puede ver a través de las estrellas, pero la revelación particular es la que Dios da a sus hijos, de quién es su Padre. Por eso la Biblia nos dice que del Espíritu Santo a nosotros nos dice en nuestro corazón que nosotros decimos Abba Padre. Ellos no pueden decir Abba Padre, aunque digan mi Padre Diosito, Señor, Dios nuestro Señor. No, falta mucho, según la fe bíblica. Y les digo, este hombre expresaba estas palabras, hermanos. Ese hombre expresaba estas palabras y al final, cuando alguna persona de estas muere, se escucha en los medios televisivos o radiofónicos cómo hay frases como, si fue un cómico, dicen, pero él ya está allá, llevando la alegría que nos dio aquí. Y en serio, hermano, a lo mejor son reglas de la comunicación, porque están vetados si hablan de Dios, Cristo, Espíritu Santo, a no ser que sean las fechas. Pero los escucha uno y dice, qué tanta ignorancia, qué tal ignorancia, ¿no? Al menos en ese campo, como decía nuestro hermano, tenemos que estar bien instruidos en lo que creemos. Entonces, hermanos, esa luz natural, ahora otra cosa, la luz natural, la luz tiene que ver con la vida. Dijo el Señor Jesucristo, yo soy la luz del mundo, y dice que le sigue tendrá la luz de la vida. Ahora, el Señor Jesús, siendo la luz, en la cuestión natural, los hombres tienen destellos de esa vida moral. Cuando un hombre, dice Romanos 2, que los hombres les atestiguan su conciencia si hacen bien o si hacen mal, eso se llama luz. Se llama luz. La imagen de Dios en el hombre fue destruida, pero hay ruinas. Por eso es que el hombre sin Cristo puede ser un premio Nobel de la Paz, puede ganar un premio Nobel de la Paz, puede ser el científico que inventa muchas cosas, puede ser el escritor más grande, porque hay todas esas facultades que son muy propias de Dios como creador. Entonces, pero de eso a tener la luz de la vida, la luz espiritual completa, está muy lejos. Hay destellos, pero se necesita completamente la luz de Cristo para conocer completamente a Dios, que es luz. Ahora, hermanos, dice 1 Corintios 2:14 para reforzar este punto. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Este entendimiento es una comprensión sobrenatural que lleva a una humillación del ser humano. No las puede comprender, no las puede entender, sí las sabe, pero no las puede entender. ¿Por qué? Porque necesita la luz de Dios, necesita a Cristo, el candelero de oro en su vida. Ahora, amados, ¿cómo se llega a percibir las cosas de Dios? ¿Dónde encuentro la luz espiritual de Cristo que me lleve a conocer a Dios? La respuesta es solo una, es en su palabra. Desde el primer libro hasta el último, hermanos, las escrituras nos revelan a Dios resplandeciente, enseñando a través de los profetas, enseñando a través de su ley, enseñando a través de los salmos. Todo es una luz resplandeciente, Dios. Así que es nuestra primera enseñanza, oro puro, el material con el que se iba a formar el candelero. Segundo, ¿de qué manera tenía que ser? También dice, tenía que ser labrado a martillo. Segundo aspecto, hay muchos aspectos del tabernáculo, hermanos, del candelero, que si nos metiésemos a estudiarlos, pues no terminaríamos en una hora. Labrado a martillo. Para hacer esta obra del candelero, hermanos, tan hermosa, tan perfectamente acabada, Dios tenía que escoger personas para que la pudieran elaborar. Y Dios escogió a dos, a Dios que con su unción, con la unción de su Espíritu Santo, lograran hacerlo. Pero esta obra, hermanos, tenía que ser hecha a golpes, a golpe.
No había que ponerle fuego para ablandar el oro, no, tenía que ser hecha a golpe, labrada, dice, a martillo, labrada a martillo. Y la palabra labrado significa ser moldeado. O sea, tenía que estar dando golpe y golpe y golpe para darle la forma y quedar una forma perfecta al candelero. Pero todo iba a ser un estarle golpeando, pegando aquí, pegando allá, pegando más allá. Dice el versículo 31 que estamos leyendo de Éxodo 25, ¿sí? Labrado a martillo se hará el candelero, su pie, su caña, sus copas, sus manzanas y sus flores serán de lo mismo, de oro y labradas a martillo. Ahora, nos dice aquí que su pie y su caña, o sea, la base y el tronco central de donde se derivan a derivar los 6 brazos. La base nos habla del sacrificio, nos habla de la muerte de Jesús y su tronco nos habla de su resurrección. Aquí tenemos esta revelación, ¿verdad? Tenemos así la obra completa, la muerte y la resurrección del Señor. ¿Hubo sufrimiento? Mucho. ¿Hubo golpes? Muchos. Por eso en la hechura del candelero Dios dijo, tienes que labrarlo así, no vayas a pasarlo por fundición, no, tienes que hacerlo, tienes que golpearlo porque el Señor quería revelar el sufrimiento que iba a costar, que Jesús se manifestara como la luz del mundo para todo aquel que quisiera seguirle. A golpe de martillo hubo mucho sufrimiento, mucho. Las películas se quedan cortas para plasmarnos las escenas, hermanos. Pero el sufrimiento de Jesús fue tanto, pero fue culminante para lograr hacer una obra tan perfecta como la del tabernáculo. Y también, hermanos, seguimos hablando de esto, que los golpearon su humanidad de Jesús, pero jamás pudieron golpear su divinidad. Él siguió siendo Dios. Dios encarnado. Éxodo 25:32, y saldrán 6 brazos de sus lados, 3 brazos del candelero a un lado y 3 brazos al otro lado. El número 6, hermanos, es el número del hombre, porque en el 6º día Dios creó al hombre y lo creó perfecto. El número 6, hermanos, lo creó perfecto, fue cuando se creó al hombre, y en el sexto día fue hecho, ese hombre fue dado vida, y este número 6, ¿sí? 6 brazos de un lado, 6 brazos del otro, simboliza también a un nuevo hombre perfecto en Cristo. Dios creó un nuevo hombre. Por eso tiene 6 brazos. Y esto simboliza a toda la iglesia, hermanos. E inclusive ustedes se dan cuenta que cuando el apóstol Juan ve a Cristo, lo ve en medio de 7 candeleros. Lo ve en medio de 7 candeleros, así que habla de las 7 iglesias, y cada iglesia, hermanos, cada iglesia está sostenida por la base y el tronco. Cada iglesia se sostiene por Jesucristo. Hermanos amados, y es donde nos da el temor de Dios. Buscar siempre que Él sea el exaltado, buscar siempre que la iglesia sea edificada en Él, en los propósitos de Él, de Jesús. Ahora, la iglesia dice que tenía que ser el candelero de una sola pieza, así que Cristo sostiene a su iglesia. Cristo es uno solo con nosotros y nosotros somos uno con Cristo. Dice, pero el que se ha unido a Cristo, un espíritu es con él. Por eso tenía que ser de una sola pieza. No, agarra un parche, pónselo aquí, pégáselo, agarra otro para que le pongas el bracito. No, todo iba a ser de una sola pieza. ¿Cómo le hicieron? No sabemos. Pero iba a ser grande la revelación a través de esta fabricación de este candelero. De una sola pieza. Somos uno con Cristo. Somos un cuerpo en Cristo. Somos un edificio, hermanos, donde Él está trabajando. Bueno, ya me aventé un poco, pero seguimos viendo esta parte.
Por eso el Señor dijo en Mateo 5:14, vosotros sois la luz del mundo. La iglesia está sostenida por Cristo para que refleje la luz de Jesús. Somos como la luna, hermanos, o somos como la tierra, que no tenemos luz propia, pero reflejamos la luz del que está en nosotros. La luz de la luna parece que es propia, pero no, es la luz del sol. La tierra, si la vemos de afuera, ahora ya hay imágenes, vemos que también la luz brilla, la tierra brilla, pero no con su propia luz, esa luz es reflejada también del sol. Y así nosotros, hermanos, sostenidos por Jesús, nosotros reflejamos su luz. No tenemos una luz propia. Por eso dice, sois la luz del mundo, y dice que así vean vuestra luz y den gloria a vuestro Padre Celestial, porque reflejamos a través de nuestras obras quién es la luz en nuestras vidas. Amén. Fíjese. La iglesia, hermanos, la iglesia de Cristo también está siendo amartillada. La iglesia de Cristo también está siendo moldeada. Cada cristiano también está recibiendo golpes cada día, cada tiempo. ¿Por qué? Precisamente porque nos va a llevar a hacer esa obra maravillosa. Es doloroso las pruebas, las aflicciones, la tribulación, pero es como Dios ha dicho que debemos ser formados a esta maravillosa obra. Dice Efesios 2, que somos salvos no por obras, porque nosotros mismos somos una obra de Él. Somos hechura suya, y la palabra hechura muchas veces mencionada es poema, es algo bello, pero también se refleja en todo lo bello que Dios iba haciendo en el tabernáculo, primeramente de Cristo y primeramente la iglesia en Cristo y cada cristiano en Él. Por eso, hermanos, que esa luz sea cada día más clara delante de los que nos rodean. Éxodo 39:7 ya nos dice aquí también de sus lamparillas, sus lamparillas, y lo mismo nos menciona en Éxodo 25:37 y 38. Vamos a leer el 39:37. Dice, el candelero puro, sus lamparillas, las lamparillas que debían mantenerse en orden y todos sus utensilios, el aceite para el alumbrado. Está hablando de cuando ya culminó todo se hizo el candelero, se hizo su lamparilla, se hizo todo lo que tenía que hacerse, pero lo importante es que nos menciona estas cosas. En esas lamparillas es donde se depositaba, hermanos, el aceite para que pudiera arder y pudiera producir la luz. Producir la luz. El 7 es el número de la perfección, es el número de la plenitud. Y el aceite que se depositaba en las lamparillas, siendo el símbolo del Espíritu Santo, pues entonces nos da a entender que la iglesia, hermanos, la iglesia está siendo llevada por la guianza del Espíritu Santo a través de su palabra. Si la iglesia no toma la palabra del Señor para guiarse, entonces la iglesia se puede perder. Este es el peligro que se corre, y es una responsabilidad de todos nosotros estar siempre ahí viendo la palabra, porque el aceite, el Espíritu Santo, está guiando a cada uno de nosotros, hermanos, y está guiando a la iglesia en la palabra. Salmo 119:105 dice, lámpara es a mis pies tu palabra y alumbra mi camino. ¿Sí? ¿Es esto realidad en nuestras vidas? ¿Sí está alumbrando en nosotros el camino de nuestras vidas la palabra? La iglesia, hermanos, la iglesia de Cristo, si estaría en tinieblas, si no existiera esta luz del Señor a través del Espíritu Santo y la palabra. La lámpara con la luz encendida simboliza la revelación de Dios. La lámpara con la luz encendida simboliza la revelación de Dios,
Cuando la palabra es revelada a la iglesia, entonces la iglesia tiene dirección. Y lamentablemente, hermanos, vemos que en este tiempo muchos no predican la palabra de Dios en las iglesias. Muchos están predicando otras cosas que ni al caso. Muchos están predicando cosas que no tienen fundamento ni se sostienen en la Biblia. Entonces, ¿de veras estarán siendo guiadas en la luz de la verdad de Cristo por el Espíritu Santo? ¿Estará el aceite iluminando allí? No, aunque lo mencionen, aunque lo hablen, pero si la iglesia no está siendo guiada, entonces la iglesia no está siendo guiada en la palabra por el Espíritu Santo, entonces la iglesia está caminando en tinieblas. Volvamos a los mensajes de Apocalipsis. Por eso el Señor le habló a cada una de las iglesias y les dijo, tengo contra ti esto. A dos no, pero a una sí les dijo, tengo contra ti esto, tengo contra ti lo otro. ¿Por qué? Porque se desviaron de Él, que es la palabra, de su luz, de su espíritu, de su enseñanza, y por eso dieron la vuelta. Y había que corregir. Las iglesias no predican la cruz de Cristo. Están predicando pensamientos de hombres, principios filosóficos, metafísicos, predican de prosperidad económica más que de prosperidad espiritual en base a la santificación. Y tenemos una cita en 2 Timoteo 4:3-4 que revela esta condición. Dice, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. Vendrá tiempo cuando no les va a gustar la doctrina. Vendrá tiempo cuando solo lo que querrán que se les des emociones, cuando no habrá esa dirección. Dice, no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído, y apartarán de la verdad el oído, y se volverán a las fábulas. Muchos. Fíjese, esto es un examen para nosotros, como pastores, principalmente. Mi enseñanza está llevando a la iglesia a que conozcan de Dios. ¿Me puedo yo hacer ese examen personal delante de Dios y de ustedes ahorita? Estoy consciente de que estoy enseñando la cruz de Cristo, que los hermanos tienen que buscar de Dios, de su poder, de su espíritu, e ir a la cruz del Señor para cambiar. Me puedo hacer todas esas preguntas retóricas que son muy buenas para el examen del corazón. También ustedes se pueden hacer varias preguntas. ¿Estoy permitiendo que la palabra de Dios toque mi corazón? ¿Estoy yendo al armario donde tengo ahí mi Biblia y la saco cada noche? ¿Estoy apartando tiempos de mis 24 horas del día para estar en comunión con Dios y permitir que su Espíritu Santo me guíe en su palabra? ¿Lo estoy haciendo? Son preguntas retóricas. Una pregunta retórica, lo vimos en una clase. Tú tienes la respuesta, yo tengo la respuesta. Pero podemos recurrir a todos esos exámenes personales. ¿Sabes? La primera luz que encendía el sacerdote ahí en el lugar santo era la luz de la caña central del candelero. Y esto simboliza a Jesús, quien es, y de esa luz central, entonces se tomaba la lamparilla y se encendían las otras 6. El sacerdote hacía eso. Y esto, hermanos, nos habla de que es Jesús quien va encendiendo a la iglesia con la palabra. Va encendiendo a la iglesia con la palabra. Somos alumbrados con la palabra de Dios al escuchar la Biblia, al tener comunión con Dios, y debemos nosotros de dejar que ponga fuego en nuestro espíritu y que su palabra se haga viva en nosotros al transformar nuestro corazón y nos va a llevar a experimentar la vida. Fíjese, agarraba ahí la lamparilla y encendía las demás. 25:33 de Éxodo dice: 3 copas en forma de flor de almendro, en un brazo una manzana y una flor, y 3 copas en forma de flor de almendro en otro brazo, una manzana y una flor. Así en los 6 brazos que salen del candelero, y en la caña central del candelero 4 copas
en forma de flor de almendro, sus manzanas y sus flores. Vemos tres cosas. Van a ser las últimas que vamos a ver de este vaso. Tres cosas. Se mencionan copas, se mencionan flores y se menciona la manzana como fruto. Las copas, primeramente. ¿Qué significan las copas, flores y manzanas? Las copas en la Biblia significan siempre tanto dolor como alegría. Nuestro Señor Jesucristo bebió la copa que contenía sufrimiento por el pecado de la humanidad, por el pecado de todos nosotros, dice Mateo 26-27. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo: bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Ahora, en la imagen del candelero, es bueno aclarar que la caña central, hermanos, llevaba unas copas. Llevaba unas copas y esto representa el sacrificio del Señor, y los brazos llevaban otras copas. La caña central representa los sacrificios del Señor o el sacrificio. Y las copas que estaban en los brazos, que están montadas en lo que representa la iglesia, representa lo que a cada cristiano le va a costar. Fíjese, lo que a cada cristiano le va a costar, ¿sí?, para ser formado. Cada cristiano es formado. No hay circunstancia en la cual no saquemos una enseñanza para nuestro crecimiento espiritual. Siempre, hermanos, en todo lo que nos acontezca debemos preguntar: ¿qué me quieres enseñar con esto, Señor? ¿Qué me quieres enseñar? Será de una manera u otra, pero el fin será siempre formarnos para ser una vasija nueva y esplendorosa para Dios. Nos va a llevar a cambios de carácter, nos va a llevar a cambios de hábitos, nos va a llevar a cambio de costumbres, nos va a llevar a muchas cosas, a que quitemos muchas cosas que todavía no le son agradables a Dios por la contaminación que traemos de la vida vieja. ¿Quién no está contaminado? Soy el primero. ¿Mis contaminaciones las conozco? Sí. ¿Usted conoce las suyas? ¿Usted conoce de cuál, dice mi abuela, de cuál pata cojea para expresar más bien nuestras debilidades? Pues esas cosas que Dios nos va trayendo cada vez en su caminar y a través de las circunstancias van a ser buenas para transformarnos, hermanos, para ser como esa copa que está allí. Por eso cuesta ser cristiano, por eso cuesta decirse soy de Cristo, porque va a representar pérdida. ¿Pérdida de qué? De mi vida, pérdida de mi yo, pérdida de mi ego. ¿Sí? El Señor dijo: el que no tome su cruz y me sigue, el que no tiene una abnegación, no puede ser mi discípulo, no puede seguirme. Cuesta ser cristiano, y esto es lo que nos quiere decir en esa parte el candelero de oro. Pero todo es, hermanos, para un crecimiento espiritual. Los versículos que están contenidos en Romanos 8, todas las cosas les ayudan a bien a los que aman a Dios, a los que conforme a su propósito son llamados, se está refiriendo al auxilio y a la transformación que Dios va a hacer a través de todas las circunstancias adversas. No, pues Dios me va a ayudar, decía un hermano hace muchos años. No, Dios me va a ayudar, yo aposté 1,000 y gané 3,000 en los gallos. Es que todas las cosas les ayudan a bien a los que... Yo dije, pues se me hace medio raro el pensamiento, ¿no? Pero el contexto, hermanos, sobre todo en la vida cristiana, es ese. Dios nos va a formar, nos va a transformar. Siempre tendremos, hermanos, aunque seamos formados y nos duela, siempre tendremos el auxilio de la gracia para socorrernos. Y para hacer buenas obras también nos tiene que formar. Dice aquí en en Efesios 2:10, como decía, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús
para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Todo se habla de un futuro, pero también de un presente. Fuimos creados en Cristo, presente, para un futuro, para las buenas obras y para andar en ellas, pero se ocupa una formación. Hay muchos que no sabemos hacer buenas obras. Sentimos que el Señor nos está hablando aquí al corazón. Hazlo, 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 hazlo. Hasta que por fin ya soltamos ahí y nos sentimos, sabemos que el Señor quería eso, porque hay testimonio acerca de eso. Hay gente que ha llegado en los momentos más difíciles de nuestra vida, hermano. Aquí en la congregación, gente que, hermanos que sintieron en su corazón socorrernos. Y cuando nosotros teníamos la puerta cerrada, llegaron a la puerta cerrada de las posibilidades, llegaron a la puerta y tocaron. ¿Cómo está mi hermano, mi hermana? Oiga, pastor, hermano, pues yo sentí en mi corazón traer esto. Y sabe, los testimonios son tan firmes. Gente que ha sido sensible para como vimos, lo puedo decir ahora propiamente, como vimos el diezmo y la ofrenda como un sacrificio espiritual, honrando a Dios y a los que viven del Evangelio. Hemos visto cómo las ofrendas de los hermanos, ustedes, socorren la vida de nosotros y nosotros también hacemos la obra con otros hermanos, con otras personas. Es una cadena cuando podemos entender cómo Dios nos va preparando y enseñando, formándonos para saber hacer buenas obras. Buenas obras. Las flores, hermanos, ya vamos a terminar. Las flores, vimos las copas, flores y frutos, la manzana. Las flores, dice que son flores de almendro. Las flores que salen de los 6 brazos del candelero se refieren al florecimiento de la iglesia, que produce la obra de Cristo. Su sacrificio de Cristo produce un florecer en la iglesia. Vimos en la caña de oro. Y el florecimiento, hermanos, es producido por la obra del Espíritu Santo. Las flores que también estaban adornando los 6 brazos hablan de que la iglesia no puede florecer si la palabra de Dios no está presente allí. La palabra de Dios, la enseñanza de Dios. Si no está presente en la iglesia no habrá nuevos nacidos, en la iglesia no habrá avances espirituales. Tenemos bien claro la del Apocalipsis cuando le dice el Señor a una de las iglesias: he aquí tienes nombre de que vives, pero estás muerto. Y le dice al ministro de allí: he aquí tienes nombre de que vives, porque en esa iglesia, pues ¿qué predicaba ese pastor? Los que estaban ahí también no estaban vivos. Sí había un conglomerado, pero vida espiritual no había. Así que el florecimiento de la iglesia lo produce la palabra. ¿Por qué, hermanos? Porque Dios es el que produce el crecimiento. Mientras dijo un hermano, un pastor, Dani, mientras ustedes prediquen la palabra, Dios se va a encargar de hacer la obra en los corazones. No teman. Así nos dijo. Me acuerdo las primeras juntas que tuvimos: no teman, porque Dios es el que ha hecho esa obra. Pero ustedes sean fieles, prediquen la palabra. Prediquen. 1 Corintios 3:6, Dios produce el crecimiento, florecimiento. Dice: yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. ¿Cómo que plantó? ¿Cómo que Apolos regó? Está hablando de hacer la obra con la palabra. Y el 3:7 dice: así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. O sea, ¿cuál es nuestra misión de nosotros? Solamente, hermanos, sembrar la palabra. Ahora, fíjese, flor de almendro, la palabra almendro significa o se traduce como el que despierta, el vigilante. ¿Qué quiere decir? Que Dios nunca se duerme, porque Él es el que está trabajando en la iglesia para hacerla producir en los corazones de los creyentes su palabra. Dios mismo con su palabra y con su Espíritu Santo. Con su Espíritu Santo.
Así que la iglesia florece con la palabra de Dios y con la obra del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo viene y revela la palabra al corazón. El Espíritu Santo, hermanos, es el maestro, Él es el que nos enseña perfectamente. Ahora, por último, hermanos, los frutos, copas, flores y frutos. Lo tenemos aquí en la manzana. ¿Qué es un fruto? Un fruto, hermanos, es, por su uso simbólico, metafórico, se refiere al resultado de la obra de Dios en los regenerados, es decir, en los creyentes. Es un resultado, fruto, por eso dice fruto. Y en el candelero vemos la forma como de un árbol. Y en cada brazo, hermanos, había un fruto, había una manzana. Entonces, esta es la forma de un árbol y nos habla entonces que esa manzana simbolizaba el fruto de que el creyente tiene que producir. Se refiere al carácter que tiene que ser a la imagen y a la semejanza de Dios. Y hablando de este carácter, hermanos, en Gálatas 5, 22 y 24 nos dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. El candelero también fue visto como el árbol de la vida. ¿Por qué? Porque ahí se concentra la luz de la vida, el Espíritu Santo vivificador, la palabra que trabaja en los corazones como la tierra para producir los frutos que Cristo como la luz debe producir en cada cristiano, cada transformación, cada conducta, cada pensamiento. Esto es lo que nos viene a revelar de una manera general el candelero de oro. Podemos hacer unas preguntas, hermanos, para reflexión. ¿Qué tanto hemos dejado que el Espíritu Santo llene nuestras vidas? No estamos hablando de lo que conocemos o lo que hemos visto, temblar, caerte, no, estamos hablando de que te dejes conducir a hacer las cosas que Dios quiere que hagas. Leer la Biblia, orar, como dice el hermano, vuelvo a reiterar el punto, ayunar, servir, esas son las cosas que el Espíritu Santo produce. ¿Cuánto hemos dejado llenar nuestros corazones como esas lamparillas de Cristo? ¿Cuánto hemos permitido que Cristo produzca en nosotros como fruto de nuestras vidas? El amor, si hay amor, hermanos, hay todo lo demás. No son los frutos del Espíritu, no es frutos, es el fruto. ¿Por qué? Porque es un fruto de 9. Y sabe, el amor, hablábamos un tiempo, es la decisión de caminar en la justicia del Señor. Ese es amor. Una última pregunta. ¿Cuánto hemos dependido del Señor como nuestro sostén y nuestro soporte en todas las aflicciones? ¿Cuánto hemos dependido en la ayuda? Él sostiene a la iglesia, nos lo ha dicho. Él sostiene, nos sustenta, nos da vida, nos ilumina, nos guía todo. Así que para todo tenemos que ir con Él. Dice en Juan 15, permaneced en Cristo. Que permanezcamos en Él como pámpano, hermanos. Eso debe ser nuestro diario velar en nuestro caminar cristiano. Amén. Vamos a ponernos de pie, hermanos.